Desde hace más de un siglo, un misterioso tomo encuadernado en cuero ha desafiado a las mentes más brillantes del mundo. Conocido como el manuscrito Voynich, este libro sin fecha, título ni autor, está escrito en un idioma completamente desconocido y contiene más de 240 páginas que nadie ha logrado descifrar. Se ha convertido en una de las mayores obsesiones tanto para el mundo académico como para los criptógrafos. Expertos de instituciones tan prestigiosas como Harvard, Cambridge y Oxford han dedicado décadas de análisis, escaneo y clasificación al manuscrito. Miles de investigadores se han obsesionado con él, dando lugar a foros, blogs y comunidades enteras dedicadas exclusivamente a este enigmático volumen. Incluso la CIA y la NSA intentaron descifrarlo en los años 70. Se han generado más de 80 teorías sobre su origen, pero el manuscrito sigue siendo un misterio insondable. Ni una sola palabra o frase ha podido ser traducida. Lo más desconcertante del manuscrito Voynich es que, a pesar de su incomprensibilidad, el texto parece tener sentido. Presenta reglas, repeticiones y patrones que se comportan como los de un idioma real, y su vocabulario sigue leyes estadísticas. Las palabras se agrupan en categorías, algunas aparecen solo en ciertas secciones y otras repiten estructuras internas. Sin embargo, todo este orden no conduce a ninguna traducción. A primera vista, el manuscrito Voynich parece un libro antiguo más, encuadernado en cuero. Pero al abrirlo, la sorpresa es mayúscula. Las páginas no son de papel, sino de pergamino grueso, del tipo utilizado hace siglos. Además, algunas páginas no son normales. Se despliegan como mapas. La tinta utilizada para escribir el manuscrito sigue siendo perfectamente legible a pesar del paso del tiempo. Lo que más asombra es el increíble orden y precisión con el que todo está dispuesto en el manuscrito. No hay errores, tachones ni signos de improvisación. Cada línea, cada símbolo, cada ilustración está colocada con una precisión asombrosa, como si el autor hubiera planificado cada detalle desde el principio. El manuscrito original cuenta con más de 240 páginas, aunque se estima que más de 20 se han perdido a lo largo del tiempo. El sistema de escritura no tiene una relación clara con ningún alfabeto conocido en la historia, ya sea latín, árabe o griego. Algunos símbolos recuerdan a letras cursivas, otros a números y algunos a nada en absoluto. Esto ha llevado a la especulación de que podría tratarse de un idioma artificial, un idioma perdido, o quizás ni siquiera un idioma en absoluto. Junto al texto, el manuscrito contiene una serie de dibujos que a primera vista carecen de lógica aparente. Estos dibujos representan plantas que no existen, constelaciones que no encajan con ninguna carta astronómica y misteriosas figuras de mujeres en escenas desconcertantes. La historia moderna del manuscrito comienza en 1912, cuando el librero polaco Wilfrid Voynich lo adquiere en Italia como parte de un lote de textos jesuitas. Al abrirlo, Voynich se obsesionó de inmediato, convencido de haber descubierto un manuscrito secreto. Pasó el resto de su vida intentando descifrarlo, sin lograr siquiera acercarse a una respuesta. Hoy en día, el manuscrito Voynich se encuentra en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Se almacena bajo condiciones controladas y rara vez se expone al público, aunque existe una versión digital completa. Durante siglos, el libro no tuvo un nombre, pero hoy lo conocemos como el manuscrito Voynich en honor a Wilfrid Voynich, aunque su nombre real es Beinecke MS 408. Cada elemento de este libro, desde la precisión de las ilustraciones hasta la estructura del texto, sugiere un propósito claro. Sin embargo, el significado de todo permanece elusivo. Por más de un siglo, investigadores, historiadores y criptógrafos se han obsesionado con la misma pregunta. ¿Quién escribió este misterioso volumen? La primera pista significativa surgió gracias al propio Wilfrid Voynich. Mientras examinaba meticulosamente el manuscrito, encontró una firma oculta en una de las primeras páginas, casi borrada, como si alguien hubiera intentado eliminarla siglos atrás. El nombre era Jacobus Sinapius. Jacobus era un médico y destilador imperial en la corte del emperador Rodolfo II. Era conocido por su vasto conocimiento en botánica, hierbas medicinales y alquimia, y se dedicaba con éxito a cultivar, destilar y experimentar. La hipótesis inicial era clara. Si el manuscrito contenía conocimientos botánicos y estaba lleno de plantas extrañas, podría haber sido escrito por un médico como él. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada. Lo más probable es que el manuscrito simplemente pasara por sus manos como parte de la biblioteca imperial, ya sea como un regalo, una compra o un préstamo, pero no como su obra. La segunda teoría importante surge de una carta real, descubierta junto al manuscrito. Firmada en 1665 por Johannes Marcus Marci, profesor de la Universidad de Praga. La carta estaba dirigida al reverendo y muy docto señor Athanasius Kircher.
En ella Marcy le presentaba un enigma que había cautivado su intelecto y el de otros durante mucho tiempo, confiando en que la vasta erudición y el genio descifrador de Kircher podrían iluminarlo. La carta hablaba directamente del manuscrito Voynich. Marcy mencionaba que según sus conocimientos, el libro había pertenecido en su día a Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien lo había adquirido por una suma considerable. Se decía que Rodolfo II había pagado 600 ducados de oro, una suma equivalente a $100.000 en la actualidad, convencido de que contenía secretos del arte alquímico. La carta de Marcy describía páginas llenas de plantas que no se parecían a nada conocido y constelaciones que no encajaban con ninguna carta astronómica. Todo estaba escrito en un idioma que nadie en toda la universidad había logrado descifrar. Lo más sorprendente del texto, según Marcy, era su escritura desconocida, que no se asemejaba a ninguna de las lenguas conocidas o descifradas hasta ese momento. Marcy esperaba noticias de Kircher, con la esperanza de que la providencia iluminara su ingenio en este empeño. Le pedía ayuda a Kircher, uno de los grandes eruditos de la época, diciéndole literalmente que solo alguien como él, capaz de descifrar jeroglíficos y lenguas perdidas, podría resolver algo así. Marcy incluso le envió copias y fragmentos del texto, esperando una respuesta. Esto demuestra que incluso en 1665, el Voynich ya era un problema sin solución. Suscríbete a Mente Encriptada para desvelar más misterios. Marcy también mencionaba en su carta que creía que el autor era Roger Bacon. Roger Bacon fue un filósofo, científico y clérigo inglés del siglo XIII, un verdadero adelantado a su tiempo. Estudió óptica, física y matemáticas, y fue uno de los primeros europeos en experimentar con lupas y lentes. Esto es lo que hace que esta teoría sea tan fascinante, ya que si Bacon fuera el autor, algunas ilustraciones del manuscrito podrían cobrar sentido. Muchas páginas contienen detalles que parecen estructuras celulares o microorganismos, representados con un nivel de precisión muy alto. Sin embargo, aquí surge un problema crucial. Los primeros microscopios capaces de mostrar ese nivel de detalle no se inventaron hasta el siglo XVII, 4 siglos después de la época de Bacon. Pronto apareció otra teoría. El libro podría ser una obra temprana de Leonardo da Vinci. Si bien los dibujos del manuscrito están pintados de forma torpe, lo que sugiere que no fueron hechos por un profesional, esto podría haber sido obra de un aficionado como da Vinci en sus inicios. La pista para esta teoría surge de una de las páginas astrológicas, donde se representan 15 mujeres, algunas de ellas embarazadas. Todas rodean un círculo que parece un calendario, y cada una tiene una estrella, lo que podría simbolizar el nacimiento. Justo en el centro se observa el símbolo de Aries, el signo zodiacal de abril. La conexión, aunque pueda parecer forzada, se presenta de la siguiente manera: 15 mujeres embarazadas, Aries, 15 de abril, la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Si bien podría ser una simple coincidencia, cuando se está frente al libro más misterioso del mundo, nada se descarta tan rápidamente. Y si alguien tenía la mente, la obsesión y el talento para crear algo así desde cero, ese alguien podría haber sido Leonardo da Vinci, incluso antes de que el mundo supiera quién era. Sin embargo, esta teoría también presenta problemas significativos. El pergamino utilizado en el manuscrito es de muy alta calidad y mucho más grande que el tamaño estándar de la época. Además, contiene hojas desplegables, un elemento muy costoso en aquel entonces. El corte limpio y la encuadernación del manuscrito indican que fue preparado por un profesional, no por un aficionado. Fue un proyecto cuidadosamente planificado y ejecutado, que debió tardar años en completarse, requiriendo recursos, mano de obra cualificada y acceso a materiales caros. La idea de un aficionado creando una obra de tal magnitud es difícil de sostener. Pero, ¿y si todo fuera una falsificación, creada por el mismo hombre que lo encontró? Wilfrid Voynich. Wilfrid Voynich era un comerciante de libros raros. Conocía el mercado y sabía exactamente qué detalles podían hacer que un manuscrito pasara por auténtico. Después de descubrirlo, su reputación se disparó, obteniendo reconocimiento, contactos, prestigio y dinero. El manuscrito atrajo la atención de todo el mundo. Además, el libro no tiene una historia clara.
No hay registros sólidos ni pruebas firmes de cómo llegó a sus manos. Aparece de repente sin un pasado verificable. Lo que lo hace aún más sospechoso es la escritura, demasiado limpia, sin errores ni correcciones. Algo extremadamente raro en cualquier manuscrito medieval, donde lo normal eran los tachones y las enmiendas. Nada de eso se encuentra en el Voynich. Sin embargo, en los años 2000, se realizaron análisis con carbono 14 que arrojaron resultados reveladores. El pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438 con un 95% de precisión. Los pigmentos utilizados también eran auténticos de la época, sin rastros de materiales modernos. Esto llevó a una nueva pregunta. ¿Y si Wilfrid usó pergaminos antiguos, tinta antigua y técnicas de la época para fabricar el manuscrito? No habría necesitado inventar el papel, solo conseguir material viejo y escribir sobre él. Pero esto es casi imposible, ya que los análisis también revelaron que no había rastros de manipulaciones químicas. En otras palabras, el manuscrito es real, es antiguo y no es un fraude. En una de las páginas del manuscrito aparece algo único, la única estructura reconocible en todo el volumen. Se trata de una ciudad amurallada, pero no cualquier tipo de muralla. Las torres tienen un diseño específico, con cola de golondrina, un patrón en forma de V invertida. Este detalle lo cambia todo, ya que este tipo de fortificación solo se utilizaba en el norte de Italia entre los siglos XIV y XV. La carta de Marci también incluía información crucial sobre la procedencia del libro. Decía: el libro llegó a mis manos de la mano de un buen amigo, el doctor Rafael Mishowski, quien a su vez lo heredó de un colega. Ambos dedicaron esfuerzos considerables a su estudio, pero sin éxito. Así, sabemos que el autor escribió el manuscrito entre los años 1404 y 1438 en el norte de Italia. Luego fue adquirido por Rodolfo II, y después pasó a manos de Jacobus Sinapius. De Jacobus, el manuscrito pasó a Baresch, y tras la muerte de Baresch, llegó a Mishowski. De Mishowski, el manuscrito llegó a Marci, y en 1665, Marci se lo envió a Kircher, donde se pierde el rastro. Todos ellos llegaron a poseer el manuscrito, pero una cosa está clara: aún no sabemos quién lo escribió. ¿Y el texto? ¿Podemos al menos descifrarlo? El manuscrito Voynich no es solo un libro incomprensible. Es un libro que parece tener estructura, orden e intención. Está dividido en 6 secciones claras. La primera parte del manuscrito es la botánica, con más de 100 plantas dibujadas con un nivel de detalle obsesivo. Pero hay un problema. La mayor parte de ellas no existe. Algunas parecen tener raíces reconocibles, tallos familiares y hojas casi reales, pero muchas de ellas no se parecen a nada que hayamos visto. Podrían ser deformaciones de especies conocidas o simplemente no ser de este mundo. Después, el enfoque cambia por completo. Aparecen círculos, constelaciones, soles, lunas y diagramas que parecen mapas astrales o signos del zodíaco. Todo sugiere astronomía o astrología, o una combinación de ambas. Luego vienen dibujos aún más extraños, decenas de figuras de mujeres. No hay un contexto claro ni una explicación obvia. Solo cuerpos, aguas, símbolos y mucho texto, más denso y continuo, como si aquí se estuviera revelando algo importante. En otro punto el manuscrito vuelve a mirar hacia arriba. Aparecen medallones llenos de estrellas, símbolos que parecen representar sistemas y órbitas. Hay 9 de estos diagramas, cada uno distinto. Más adelante las plantas regresan, pero esta vez junto a frascos, botellas e instrumentos. Ya no parecen simples ilustraciones botánicas, sino preparaciones de compuestos medicinales. Al final, las ilustraciones casi desaparecen. Solo queda texto en bloques más densos, casi sin interrupciones. Fragmentos breves encabezados por pequeños símbolos, como si marcaran el inicio de instrucciones, pasos o fórmulas. No hay dibujos que guíen, solo palabras que nadie puede leer, en lo que parece ser la parte más directa y quizás la más importante de todo el manuscrito. Se ha calculado que el manuscrito contiene más de 170.000 caracteres, distribuidos en palabras de entre 2 y 10 letras. No hay caos ni improvisación. El texto tiene ritmo y lógica. Se repiten al menos 22 símbolos básicos, pero de vez en cuando aparecen algunos aislados.
Algunos se parecen a letras minúsculas latinas, otros a números y algunos a nada en absoluto. Sin embargo, lo curioso es que la escritura se lee de izquierda a derecha, como la mayoría de las lenguas europeas. Esto sugiere algo importante. El autor tenía un sistema, no eran símbolos al azar. Estaba escribiendo algo con reglas, algo estructurado. Pero aunque parezca un idioma real, no se parece a ninguno que conozcamos. Una de las primeras ideas fue que no se trataba de un idioma, sino de un código. Un cifrado clásico que sustituye letras por símbolos, cambia el orden o altera las vocales. Este tipo de cifrado se usaba para esconder información confidencial, como secretos de estado o fórmulas alquímicas. Y tiene sentido, porque los códigos no son un invento moderno. Durante siglos, el cifrado fue una herramienta esencial para reyes, alquimistas, militares, espías y científicos. Uno de los más antiguos es el famoso cifrado César, usado por Julio César para enviar órdenes secretas a sus tropas. La técnica era simple: mover cada letra del alfabeto un número fijo de lugares. Por ejemplo, si el mensaje era ataque y se usaba un desplazamiento de 3, se convertía en DWDTXH. Fácil de romper hoy, pero efectivo en su época. Más adelante aparecieron códigos más complejos. Los alquimistas comenzaron a usar símbolos inventados o mezclas de idiomas, no solo para proteger su conocimiento, sino para evitar ser acusados de brujería. Muchos de ellos usaban latín, griego y hebreo en una misma frase, mezclado con símbolos astrológicos o alquímicos. También había métodos que eliminaban las vocales o escribían solo la primera mitad de cada palabra. Otros usaban libros clave, donde el receptor debía tener el mismo libro que el emisor y usar ciertas páginas como guía para leer el mensaje. Incluso en el siglo XV ya existían técnicas de cifrado muy avanzadas. En Italia, por ejemplo, las familias poderosas enviaban cartas con códigos cifrados por sustitución polialfabética, donde el alfabeto iba cambiando a lo largo del texto para evitar patrones repetidos. Estos eran lo bastante sofisticados como para hacerle la vida imposible a cualquiera que intentara leerlos sin la clave. Y el Voynich encaja perfectamente en esa idea. Un significado oculto, un conocimiento prohibido, quizás reservado para unos pocos. Pero aquí viene el problema. Todo cifrado parte de un idioma real. Latín, hebreo, italiano, algo detrás. Y en el Voynich no hay ninguna huella del idioma base. Ninguna palabra reconocible, ninguna raíz, ninguna estructura que permita reconstruir el idioma original. Además, los cifrados reales tienden a dejar irregularidades, fragmentos de texto sin codificar, palabras sueltas, inconsistencias. En cambio, el Voynich es demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado constante, como si no estuviera disfrazando un idioma, sino inventando uno desde cero. Y sin embargo, cuando se analiza el texto como si fuera un idioma real, funciona como uno. El manuscrito sigue la ley de Zipf, una regla estadística que se cumple en todos los idiomas humanos. La palabra más común aparece con el doble de frecuencia que la segunda, el triple que la tercera, y así sucesivamente. Es un patrón que aparece en el inglés, en el español, en el chino, en el árabe, siempre. Incluso en los mensajes más cortos. Incluso en la poesía. Si estás leyendo un idioma real, esa curva se cumple, y el Voynich la cumple perfectamente. Hay palabras muy frecuentes, otras intermedias y algunas poco usadas. Esto no sucede si simplemente se ponen símbolos al azar, ni si se está inventando algo sin seguir ninguna lógica. Pero hay más. Dentro del manuscrito hay dos variantes claras del lenguaje: lenguaje A y lenguaje B. El primero domina la mayor parte del texto, mientras que el segundo aparece sobre todo en las secciones de las mujeres y las estrellas. Pero no es solo una cuestión de palabras. Cambia el trazo, cambia el ritmo, cambia el estilo por completo. Y eso ha llevado a la idea de que no fue escrito por una sola persona. Tal vez hubo dos autores, o incluso 4 manos distintas trabajando en secreto. El texto también presenta una estructura interna extremadamente rígida, tan rígida que casi parece mecánica. Algunas letras solo aparecen al principio de las palabras, otras únicamente al final.
Hay combinaciones que se repiten una y otra vez, como si fueran sílabas fijas, y otras que jamás se ven juntas. En comparación con el español, el Voynich es mucho más predecible. Por ejemplo, la letra Kumo va casi siempre seguida de la IU en español. En el Voynich, esas relaciones son aún más estrictas. Podemos observar que un símbolo específico siempre va seguido de otro cada vez que aparece. Pero cuando el texto no da respuestas, queda otra vía: las imágenes. Muchos han intentado buscar patrones entre los dibujos y las palabras que lo rodean. En la parte de botánica, por ejemplo, hay términos que solo aparecen junto a raíces, tallos o flores. Esto hizo pensar que podrían ser nombres de plantas, o ingredientes, o tratamientos. Lo mismo sucede en las secciones astrológicas, donde ciertos bloques de texto aparecen justo debajo del símbolo del zodíaco o de constelaciones. Y entonces surge una hipótesis. ¿Y si el idioma está escrito en un idioma real pero completamente perdido? Un ejemplo real de lo que podría haber pasado con el Voynich es el caso del Rongorongo, una escritura misteriosa de la isla de Pascua, tallada en tablillas de madera con símbolos que se repiten, patrones visibles y estructuras que se comportan como un idioma real. No es un invento moderno ni una falsificación. Todo indica que es auténtica, con reglas, con gramática y con sentido. Se han encontrado más de 20 tablillas, todas con esos mismos signos, figuras humanas, animales, formas geométricas, combinaciones que parecen frases o ideas completas. Pero hay un problema: nadie puede leerlas. No porque el código sea complejo, sino porque el idioma desapareció. Murió con los habitantes de la isla. No quedó nadie vivo que pudiera enseñarlo, traducirlo, ni siquiera decir cómo sonaba. Y con ellos, el significado se perdió para siempre. ¿Y si con el Voynich pasó lo mismo? ¿Y si estamos viendo un idioma real de una civilización que ya no tiene voz? Algunos creen que no se trata de un idioma perdido, sino de uno inventado. Un lenguaje construido desde cero como el Esperanto. Una creación completa, no una copia ni una codificación, un idioma nuevo. Otra de las teorías más aceptadas fue propuesta por Gordon Ragg, investigador de la Universidad de Kiel en Reino Unido. Según él, el manuscrito Voynich no significa absolutamente nada. Todo podría haber sido generado utilizando una herramienta conocida como orilla de Cardano, una técnica usada para crear textos falsos. Con esta técnica, cualquier persona con una tabla y algo de paciencia podía construir un texto que parecía tener estructura, que repetía patrones, que imitaba las estadísticas de un idioma real, pero que no significaba nada. Esto explicaría por qué el manuscrito Voynich no tiene correcciones, simplemente porque no te puedes equivocar. Durante más de 100 años, el manuscrito Voynich ha sido analizado letra por letra, símbolo por símbolo, estructura por estructura. Y hoy estamos exactamente donde empezó Wilfrid Voynich en 1912, sosteniendo un libro entre las manos sin poder leerlo. Hoy nadie sabe quién lo escribió, nadie sabe por qué, y nadie ha podido descifrarlo. Y la realidad es que tal vez nunca lo hagamos. Si te apasionan los misterios y los enigmas sin resolver, te invitamos a suscribirte al canal Mente Encriptada. Cada semana desvelamos nuevas historias fascinantes que desafiarán tu mente. No te lo pierdas.